Cordial saludo, mi nombre es Juliet Castillo, hago parte del curso de aprendizaje y de la carrera de psicología. En este momento vamos a argumentar la tarea número 5, evaluación final. Primeramente debemos tener en cuenta qué aspectos positivos o negativos encontramos en la tarea número 1. Como tal, no evidencia ningún tipo de aspecto negativo, al contrario, el aspecto positivo fue el reconocimiento del concepto de aprendizaje de forma personal. A su vez, a través de las lecturas principales pude ahondar un poco más en la importancia de este proceso a lo largo de la vida. De manera principal, primero se llegó básicamente a explorar cuál era el concepto básico e individual que se tenía sobre el aprendizaje. Por ende, se hace la caracterización. Aquí, como tal, expuse el entendimiento que tenía de este proceso, el cual es esencial para la vida, para poder uno adaptarse al entorno, a las necesidades, para poder modificar diversos conceptos, diversas conductas, diversas habilidades que logran desarrollarme como persona. De esta forma se hace respuesta de la pregunta sobre cuáles son los aportes del aprendizaje en el desarrollo de los individuos. Básicamente, como estaba manifestando, a través de este proceso logro entender cómo puedo ser parte de un entorno en específico, cómo puedo yo comprender los diferentes conceptos y conocimientos que me rodean y cómo a través de eso también puedo entender cómo usar ese conocimiento. Eso no solamente se logra en la fase de la niñez, que es donde más uno puede extraer la información, también se evidencia en la adolescencia, en la adultez y también en la vejez, claramente cada una con diferentes procesos para reforzar el aprendizaje. En la tarea número 2 no encuentro ningún tipo de aspecto negativo. Aspectos positivos fue ya el planteamiento teórico de cómo se aprende, cuáles son las perspectivas de los diferentes teóricos para entender este concepto. Vamos a hablar ahora como tal del cuadro comparativo de estilos de aprendizaje. Primeramente vamos a entender lo que postula Felder y Silberman, entendiendo como tal el aprendizaje ante ese proceso de recepción de la información y procesamiento de la información. También comprende la parte de los factores externos, de lo observable, cómo a través de los sentidos uno puede entender y percibir esa información para poder procesarla. Ellos comprenden 4 tipos de estilos, que es sensitivo, intuitivo, visual, verbal, activo, reflexivo y secuencial global. Tenemos ahora a David Cole por medio de la teoría de aprendizaje experiencial. Él indica que para aprender se requiere primero de percibir y luego de procesar esa información. Luego, al coordinar él estos dos procesos, conlleva una serie de etapas, las cuales son 4. Al trabajar en forma en espiral y continua, se logra tener un nuevo concepto o conocimiento. Él expone esas 4 etapas como experiencia concreta, observación reflexiva, conceptualización abstracta y experiencia activa. Luego de ello, él expone que existen unos tipos de estilos de aprendizaje en los estudiantes y en las personas, básicamente sobre cómo procesar y percibir esa información. Tenemos el estilo divergente, convergente, asimilador y acomodador. Finalmente tenemos a Gregor a través de la teoría de habilidades de mediación. Él nos indicaba que existen unos canales que perciben y expresan esa información. Primero, esa percepción es entender cómo adquirir la información y el orden es la disposición de esa información, cómo voy a utilizar esa información que percibí. Luego de combinar estos dos procesos, lo que hace es establecer una serie de estilos de aprendizaje, como el concreto secuencial, abstracto secuencial, concreto causal y abstracto causal. Él manifiesta que siempre va a haber la predominancia de un tipo de estilo de aprendizaje. Ahora tenemos la ficha técnica. En esta ficha técnica, en esta tarea, se logra comprender lo que corresponde a los conocimientos previos.
cómo a través de estos es posible hacer un andamiaje sobre lo que se requiere aprender. Pero hay que tener en cuenta que ese conocimiento previo haya sido desarrollado de manera acorde a lo que se desea entender como ese andamiaje, básicamente. Ahí también tiene en cuenta mucho la motivación, la creatividad y la expectativa del estudiante y también el apoyo del guía o el tutor o del docente. La pregunta orientadora como tal nos indica cómo incide el aprendizaje en el estilo de vida. El aprendizaje es esencial porque a través de él me puedo formar como persona, puedo entender cómo soy realmente. Aquí solamente no se tiene en cuenta la parte de conocimiento, también viene la parte psicológica, la parte fisiológica, la parte genética, lo social. A través de este aprendizaje yo puedo entender cómo puedo hacer parte de un entorno en específico. Vamos ahora con la tarea número 3. A través de esa tarea no encontré ningún tipo de aspecto negativo. Aspecto positivo es que pude entender de una manera más acordemente a mi proceso como psicólogo las diferentes teorías como la conductual, cognitiva y constructivista. Me pareció muy interesante todas las lecturas que nos expusieron de la mano para entender esta información. Vamos con la ficha reseña. A través de esta ficha reseña se logra analizar cómo la teoría conductual genera un proceso esencial para poder comprender lo que conlleva el aprendizaje, cómo se entiende la parte de los estímulos, de la respuesta, cómo una consecuencia a través del condicionamiento operante puede reforzar o eliminar algún tipo de conducta no deseada. Entonces aquí lo que nos indican es esto, entender un poco más esa teoría y cómo se aplicaría en la educación. Ahora vamos con lo que conlleva con la línea de tiempo. A través de esta línea de tiempo podemos entender claramente el proceso de las teorías del aprendizaje. Bueno, entonces primeramente pensamos con Iván Pavlov. A través de él se logra entender como tal el concepto, lo que postula sobre el condicionamiento clásico, sobre el estímulo y respuesta. Continuamos con Edward Tornicki. A través de él entendemos el conexionismo y también lo correspondiente al ensayo y el error, a esa selección y conexión de diferentes soluciones ante el problema. Y la conexión básicamente entre el comportamiento, la respuesta del ambiente y los efectos de esa respuesta. Tenemos a Watson, a través de él podemos entender lo correspondiente también igualmente a la observación de la conducta, a la conducta como ese reflejo. Él se encargaba de poder conceptualizar cómo predecir un comportamiento en específico y la relación entre la conducta observable y el ambiente. También tenía en cuenta que algunos instintos no pueden ser natos, también se pueden aprender. Tenemos la psicología de la Gestalt. Ella como tal proclamaba por la década de los 20 y 30 cómo el aprendizaje era consecuente también de la conducta subsecuente, en las cuales ocurren mediante el proceso de reorganización y organización cognitiva. También plasmaban al individuo como un ser activo. Luego tenemos en la década de los 30 la teoría de Vygotsky, teoría zona de desarrollo próximo. Él aquí embarcaba lo que correspondía a la importancia de lo sociocultural, de la interacción, cómo a través de la distancia entre ese desarrollo individual y el desarrollo de nivel de desarrollo potencial, como esa ayuda de alguien más, se podría generar un aprendizaje. Aquí ya embarcaba la parte de lo sociocultural. Tenemos también a Edwin Gutierrez. Él nos indicaba todo lo correspondiente al aprendizaje asociativo, esa conexión entre dos estímulos y cómo al evocar uno podía generar la respuesta del otro estímulo que era semejante. Y también esto correspondía a la semejanza entre el estímulo y el comportamiento. A través de Skinner podemos entender la importancia del condicionamiento operante, cómo el refuerzo genera un aumento de una conducta. También tenemos en cuenta también el castigo, cómo puede eliminarse también una conducta. Entonces ahí tenemos una serie de conceptos que él proclama a base de lo que nos habían indicado anteriores teóricos sobre esa teoría conductual, que es el reforzamiento positivo, negativo, castigo positivo, castigo negativo y esa consecuencia de la conducta.
Las teorías de la información de procesamiento nos manifiestan a los individuos como seres activos, los cuales logran procesar esa información y articularla. Ellos embarcan una serie de modelos que fueron manifestados y planteados en la década de los 40. Tenemos a Piaget a través de la teoría del desarrollo cognitivo. Aquí nos manifiesta que existe una serie de etapas de desarrollo que embarca la parte también del aprendizaje. Tenemos la etapa sensoriomotriz, preoperacional, operacional, concreta y operaciones formales. También este actor nos manifestaba la importancia de la asimilación y la acomodación en el proceso de aprendizaje. Tenemos a Brunner, él aquí ya nos manifestaba el autoconcepto, la autoconcepción del aprendizaje básicamente, cómo la persona al querer autodescubrir ese concepto, ese conocimiento que desea aprender, va a ser de una manera muy importante. Entonces nos proclama que el ser o el sujeto debe estar motivado para que esto ocurra y también de la mano debe estar el docente, el tutor para que pueda pues llegar a ello. Pero aquí básicamente genera es la parte autónoma y también el sujeto es visto como alguien activo. Tenemos a Ausubel, él aquí nos manifestaba lo que corresponde al aprendizaje significativo, también el concepto de conocimiento previo. A través de esto es posible crear un andamiaje, como ya habíamos dicho anteriormente, entre ese conocimiento el conocimiento que se tiene y lo que se desea adquirir como un conocimiento nuevo. Entonces, ocurra ese andamiaje. Tenemos a Bandura, que ya ha explicado la parte del aprendizaje social, cómo a través de la imitación y de los factores se puede influir a un aprendizaje, el contexto cómo influye a que ocurra el aprendizaje a través de la observación e instrucción del medio. Y tenemos, por último, a Robert, a través de la teoría del procesamiento de la información. Él nos postula cómo existen una serie de condiciones para que ocurra el aprendizaje y su funcionamiento como tal. Luego de embarcarnos en esta línea de tiempo, vamos a identificar cuál es ese modelo que permite enseñar esas habilidades cognitivas en el aula de clase. Para mí el modelo más acorde es el modelo cognitivo. ¿Por qué? Porque este engloba todo lo comprendiente a la parte genética, a la parte social, a la parte de ambiente, a la parte de pensamiento. Entonces me parece que es un modelo demasiado adecuado para este proceso. ¿Por qué? Porque el estudiante va a poder solucionar problemas, va a poder entender cómo organizar, cómo reducir, cómo elaborar la diferente información que tiene de la mano. Entonces permite también que el estudiante construya su conocimiento apropiado a lo que desea aprender y el reconocimiento también del docente, que él tiene que estar de la mano para que esto pueda ocurrir y él adquiera estas habilidades. Tenemos por último la tarea número 4. Aquí como tal no evidencio ningún tipo de aspecto negativo. Aspecto positivo es plasmar a manera de práctica lo que se aprendió en la teoría conductual. A través de este ejercicio de Parrot yo pude entender cómo el reforzamiento positivo puede mejorar la incidencia de la conducta, cómo el castigo negativo puede pues eliminar ciertas conductas a quitar algo que se le está dando al sujeto como reforzamiento y cómo la consecuencia de una conducta también hace que el comportamiento mejore. Entonces básicamente fue muy significativo para mí esta actividad de la parte de Parrot. Igualmente, también a través de la incidencia del aprendizaje en la cotidianidad, se logró entender cómo comprendemos el aprendizaje en los diferentes momentos de nuestra vida, cómo se aplica ese aprendizaje en la vida cotidiana a través de esa necesidad de respuesta que el entorno nos está requiriendo. Por eso se genera una serie de herramientas para poder enfrentarlo. Cómo el estilo de aprendizaje nos permite comprender cómo voy a aprender y a través de qué proceso me genera una mayor facilidad e influencia para entender el conocimiento de información que me rodea.
Igualmente, las mejoras de un aprendizaje en el estilo de vida, ya que a través de ese aprendizaje yo puedo entender lo que yo soy realmente, qué habilidades tengo y cómo puedo mejorar a través de diferentes estrategias y métodos esa información esto que deseo obtener. Por último, esa aplicación del aprendizaje, básicamente en todo momento estamos usando el aprendizaje, no solamente en la parte personal, en la parte académica, en la parte laboral, diferentes contextos que se requiera, se debe aprender, adaptarse al entorno y también aprender a lograr esto, desenvolverse en un determinado momento. Vamos ahora como tal a la parte final. Como tal, aspectos importantes, a través de este curso logré entender cómo se desarrolla y cómo es ese paso a paso del proceso de aprendizaje, cómo a través de ese puedo adquirir, modificar, adaptarme y procesar la información que me rodea. También esto comprendí cómo las diversas habilidades y los diferentes contextos ayudan a que el aprendizaje, ya sea que mejore, modifique en pro de un estilo de vida y obviamente de adaptarme a un entorno en específico. También comprendí la importancia de los conocimientos previos en el aprendizaje, cómo a través de esto yo puedo comprender de una mejor manera esto, el seguimiento de estructuras y bases para los conceptos futuros que se vayan a utilizar en el día a día o en el contexto que sea necesario. Como parte de la implementación, a través de lo que me manifestaba la tutora Adriana, ella hace un acompañamiento activo y enriquecedor en todo el proceso, tanto en la parte del foro por medio del grupo de Skype. Ella me hizo ayudar a fortalecer esos conocimientos para adquirir esto frente a la teoría y la experiencia del aprendizaje. Entonces, básicamente, este curso fue muy enriquecedor para mi proceso como psicóloga y como estudiante de la UNAP. No siendo más, muchísimas gracias por su atención.